Por favor, ustedes me indican si logran verificarla. Sí se ve, Lic. Muy bien. Voy a retroceder un poquitito nada más, solo para recapitular y que pues no se pierda el hilo conductual, debido a que como no nos vimos pues un día por ahí, entonces puede ser que distorsionemos en algún momento lo que había comentado. Así que voy a volver a retomar el último punto para que sea pues el hilo conductor de lo siguiente. Trabajamos en las fases del ciclo y rotación del capital. Hablamos de la primera fase, que es el capital dinero, la segunda, que es la fase del capital productivo, y la tercera, que vamos a empezar a ver, que es el capital dinero. El capital dinero, como se dice, pues es el dinero que utiliza el sistema capitalista para adquirir la fuerza de trabajo como mercancía y también de los medios de producción o materias primas. Hablamos de las materias primas, materias auxiliares, maquinaria, instrumentos, herramientas, etcétera. Eso es lo que adquiere. Estos se llaman elementos productivos. Solo los adquiere en el capital dinero. Pasa a una segunda fase. Se conoce entonces como capital productivo. Utiliza esos elementos productivos, que es la fuerza de trabajo y los medios de producción, y se ponen en contacto la fuerza de trabajo con la materia prima, materias auxiliares, y empiezan a producir. Es la esfera de la producción, es el capital productivo, es donde existe esa revalorización de la mercancía. Es cuando el obrero es explotado a través de la plusvalía absoluta, plusvalía relativa o plusvalía extraordinaria. Es aquí donde existen las largas y extenuantes jornadas de trabajo, donde el obrero trabaja intensamente y también se realiza la productividad. Por eso es que lleva un valor incrementado, porque la fuerza de trabajo como capital variable es la única que puede crear su propio valor y uno nuevo. Los medios de producción, las materias primas, materias auxiliares, maquinaria, herramientas, ya tienen un valor dado, ya fueron realizadas. La materia prima, dice, y auxiliares transfieren todo su valor, se consumen en el proceso de producción. La maquinaria, las herramientas, los instrumentos transfieren solo, dice, una parte de ese valor, pero no se desgastan en su totalidad. O sea, la maquinaria no pierde su vida útil. Esa es la segunda fase del capital, ciclo del capital productivo. Y se da inevitablemente una tercera etapa, donde el obrero pues realizó la mercancía, camisa, pantalón, bebidas, alimentos procesados, etcétera, y ya está la mercancía lista para que empiece a circular. Y esta mercancía pues dé su salto mortal y convertirse en dinero. Se prepara inevitablemente para esa tercera fase, la conversión de esa mercancía en dinero, que viene de la órbita de la producción, porque ahí se creó la mercancía, pero que ahora se va a vender. El capitalista, con estas mercancías que produce el obrero, se convierte directamente en un vendedor. Va a empezar a vender esas mercancías que ha producido para que den ese salto mortal y se conviertan en dinero, en capital dinero. O sea, esa mercancía incrementada que está en la producción y que luego pasa a circulación, debe dar un salto mortal y convertirse en más dinero. O sea, dinero con más valor. Y ese dinero con más valor se llama plusvalía. Ha sido la explotación del obrero, ha sido directamente la intensidad, la productividad.
del obrero. Inevitablemente se traslada a la tercera fase, que es el ciclo del capital mercancía. Las mercancías producidas por las empresas capitalistas contienen el fruto de la explotación. Todas aquellas empresas capitalistas buscan que esas mercancías se transformen en dinero, pero un dinero con más valor. ¿Pero de dónde viene esto? Del fruto de la explotación del capitalista en la fase del capital productivo, donde se da la plusvalía. Por eso es que busca directamente la plusvalía una y otra vez. El capital mercancía es únicamente la transformación de la mercancía a un valor acrecentado. Busca que esa mercancía se convierta directamente en dinero. Es el reintegro del sistema capitalista, es su desembolso, es su dinero. Pero retorna a las manos del sistema capitalista como más dinero. La forma inicial fue su desembolso, pero acá hay un reintegro, hay una revalorización, hay un incremento. Eso es posible únicamente con la plusvalía. Por eso es que el sistema capitalista o los burgueses van a reanudar una y otra vez directamente el proceso para crear plusvalía. Por eso lo hace, para crear plusvalía una y otra vez. Existen grandes complicaciones en el ciclo del capital, específicamente en las mercancías. Y voy con unas preguntas que ya trabajamos directamente en clase, que ya hicimos en clase, y voy a preguntar, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más complicado? ¿Vender o comprar? ¿Qué es lo más complicado para el sistema capitalista? Los escucho. Vender. ¿Alguien más? Vender, licenciada. Venderle. Vender. Vender. Muy bien, excelente. Vender. Lo más complejo es vender. Lo más fácil es comprar, porque teniendo dinero y se nos ofrece dificultades y se puede comprar. Entonces, la tercera fase del ciclo del capital mercancía es complejo, es complicado, porque esa mercancía se debe transformar en dinero. Pero para que se convierta en dinero, pues está atraviesa por muchas dificultades. ¿Y cuáles son esas grandes dificultades? La más importante, diría, es el bajo poder adquisitivo de la clase obrera. Es el salario del obrero. Resulta que para este año 2021, el salario mínimo fijado en Guatemala para las actividades no agrícolas es de 3,075,10 centavos. Las agrícolas es de 2,992,37 y la exportadora y de maquila es de 2,831,77 centavos. Esto es únicamente para la canasta básica alimentaria, la canasta básica, el sustento del obrero. Pero esto solo es alimento, eso es sustento, dice. Pero el obrero también necesita transporte, educación, salud, recreación, pago de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el salario mínimo ni siquiera cubre a la canasta básica. Si hablamos de la exportadora o de maquila, que son estas actividades económicas, el salario mínimo ni siquiera cubre la canasta básica de alimentos. Mucho menos va a cubrir transporte, educación, salud, recreación, etcétera. Una de las dificultades entonces para que esa mercancía se convierta en dinero
es que existe un bajo poder adquisitivo de la clase obrera. El salario devengado no es suficiente para renovar la mercancía fuerza de trabajo en condiciones normales. Pero si antes era complicado, ahora es más complicado. Debido a la pandemia, se ha venido a generar una ley de competencia. Las empresas capitalistas compiten por vender sus productos, sus mercancías. Y el Instituto Nacional de Estadística, INE, pues nos da un informe de cómo está el costo de la canasta básica alimentaria en el año 2021, específicamente en febrero. Y dice que la canasta básica tenía un costo de 2.987.39. Únicamente con 34 productos. Esto viene ya desde el 2020. En el 2020 subió más y volvió a descender en febrero. Y también tuvo otro pequeño descenso más adelante, pero es mínimo. Pero aquí la gran dificultad es que no se posee dinero para poder comprar, o sea, no hay poder adquisitivo. Los salarios son muy bajos y las empresas capitalistas compiten directamente por ese bajo poder adquisitivo. ¿Qué pueden adquirir? ¿Qué pueden utilizar para renovar esa mercancía fuerza de trabajo en condiciones normales? La tercera fase del ciclo del capital mercancía es complejo. Existe una anarquía de la producción. Aquí hay empresas monopólicas que van buscando siempre más y más y más mercancías para vender más y más y más mercancías. Pero el costo de la canasta básica, el poder adquisitivo, es complejo, es muy bajo. Si para finales de febrero del 2021 estaba sobre 2.987, pues esta también disminuye a 2.984 quetzales. Y la canasta ampliada es mucho más grande. La canasta ampliada dice que es de 6.891 quetzales con 55 centavos. Eso es únicamente para alimentación. Aquel obrero que tiene el salario de 6.891 va a ser para renovar esa mercancía fuerza de trabajo con más artículos que la canasta básica. Pero ¿qué pasa entonces con el transporte, la educación, la salud, la recreación, entre otros? Es escasa. O sea, el ciclo del capital mercancía es complejo. El ciclo del capital mercancía viene siendo bajo y eso hace que exista esa anarquía directamente de la producción. ¿Vamos bien, por favor? ¿Me indican? Licenciada, una Digan. pregunta. Sí. Cuando está hablando en la tercera fase, hay una fórmula y esa fórmula dice que es la fórmula dinámica del capital industrial. Entonces nos muestra, no sé si lo voy a interpretar correctamente, usted me corrige. Dígame. Dinero, mercancía, pero luego hacia arriba tiene una T. No sé si eso es trabajo y luego otra vez mercancía abajo con una P pequeñita. Sí. Recuérdese que aquí, más adelante lo voy a explicar. Aquí va a incrementarse. La mercancía fue materializada e incrementada de valor. Por lo tanto, se va a vender con más dinero. ¿Por qué? Porque esta mercancía, para la tercera etapa, para convertirse en capital, primero tuvo que existir explotación. Entonces, al final se tiene el par de zapatos, pero ya hubo una explotación y esa explotación está en ese par de zapatos. Este es el capital mercancía. ¿Cómo se va a transformar en dinero? Bueno, hay complicaciones.
poder adquisitivo, la anarquía de la producción, la ley de competencia. Estas son graves dificultades que atraviesa el capital mercancía para dar esa transformación en dinero, porque es un dinero, dice, acrecentado, un dinero con más valor. Por eso aparece ahí una apóstrofe, una T, etcétera, y debe de retornar a las manos del sistema capitalista y retorna como más dinero. No sé si me explico. Ya voy a llegar al punto que usted me está hablando, ¿sí? Pero no sé si logro explicarle la pregunta, Sí, si logro licenciada. aclarar. Sí, ahí estamos, sí. Es que me quedé con duda porque después se pone como que más cíclico el asunto, entonces Así es. ahí estamos. Pero ahí estamos, licenciada, gracias. Muy bien, ya lo voy a explicar, ¿sí? Solo estoy hablando que la tercera fase tiene complicaciones y las complicaciones es directamente que la venta es complicada. Una de ellas es porque no existe dinero, no existe poder adquisitivo para poder adquirir las mercancías. Entonces eso se hace complejo para el sistema capitalista por la ley de competencia, por la anarquía de la producción, para que se convierta en más dinero. Por eso el capitalista entra y se convierte en vendedor. Hay que vender esas mercancías. Y voy directamente a lo que me decía su compañero. El capital industrial en su movimiento. Póngame mucha atención, ¿sí? Y tal vez aclaro más la pregunta que me hizo su compañero o la que ustedes puedan tener. El capital industrial en su movimiento atraviesa directamente una vez la fase de la producción y dos veces la fase de la circulación. Si nosotros nos damos cuenta, hay dos círculos verdes, ¿sí? Estos círculos verdes significa que es la órbita de la circulación y la órbita de la circulación. Y este rojo es la órbita de la producción, órbita de la circulación, órbita de la producción y órbita de la circulación. Atraviesa entonces dos órbitas de la circulación y una de la producción. Pero dentro de esas órbitas existe el capital dinero. El capital dinero, que sabemos que el sistema capitalista, teniendo dinero, compra mercancías y estas mercancías son la fuerza de trabajo y los medios de producción. Pero ahí no se queda el ciclo y rotación del capital. Esa es solo una fase, pero debe de encontrarse, dice, en movimiento. O sea, pasa inevitablemente a una segunda fase que es el capital productivo. Tiene directamente una dinámica. Se encuentra en constante movimiento y no se puede interrumpir. Debe hallarse en todo momento en sus tres formas. En su órbita primero de la circulación, órbita de la producción, órbita de la circulación. Se debe encontrar en la órbita de la circulación en el ciclo del capital dinero. En la órbita de la producción, en el ciclo de circulación del capital productivo y en la órbita de la circulación en el capital mercancía. Debe hallarse en sus tres fases. Capital dinero, teniendo dinero no hay dificultad, se compra mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción, que estos dos se llaman elementos productivos. Esa fue la adquisición en la órbita de la circulación del capitalista. Pero esa es una fase, no se detiene. Ya compró las materias primas, ya compró la tela, la aguja, el hilo, la maquinaria y la fuerza de trabajo. Entonces se va a la órbita de la producción a su segunda fase, la etapa directamente del ciclo y rotación de la producción, donde estos elementos productivos, dice, estos dos elementos productivos empiezan a ponerse en contacto. El obrero está sentado ya en el escritorio, utiliza la suela, utiliza el hilo, la aguja, la maquinaria y empieza a coser. Ahí está produciendo, pero ahí hay intensidad, ahí hay explotación del obrero, aquí existe productividad.
Aquí existe plusvalía absoluta, relativa o extraordinaria. El obrero empieza a producir y se desgasta físicamente. Estos puntos significan que empieza a producir y termina en la producción con esta mercancía que quedó ya lista, materializada, la puedo ver, la puedo tocar, es una camisa, es un pantalón, un par de zapatos, un teléfono celular, una bebida, alimentos procesados, cualquier mercancía. Lo único que esa mercancía incrementó de valor, por eso tiene el apóstrofe, porque ya está lista esa mercancía. Entonces, inevitablemente se pasa a la órbita de la circulación y se da el ciclo del capital mercancía. Esta mercancía aumentada o con más valores porque hubo explotación en la esfera de la producción, pero ahora en la órbita de la circulación se debe de vender. Y si se vende con dinero incrementado, dinero revalorizado, con un aumento de más dinero. Así que el ciclo industrial o el capital industrial va a mantener sus ciclos en 3 órbitas. Órbita de la circulación, órbita de la producción, órbita de la circulación, y en la primera órbita de la circulación se da el capital dinero. En la órbita de la producción se da el ciclo del capital productivo. Y en la órbita del capital mercancía se da el ciclo y rotación del capital mercancía. No se detiene, no se interrumpe, debe hallarse en todo momento en estas 3 formas: capital dinero, capital productivo, capital mercancía, y en sus órbitas: órbita de la circulación, órbita de la producción, órbita de la circulación. ¿Está más claro? Luis, creo que me hacía la pregunta. Sí, licenciada, totalmente aclarada mi duda, porque sí me había quedado ahí, pero ahorita sí comprendí de que al momento de que se juntan en la primera órbita de la circulación, la fuerza de trabajo y las materias primas entran a la producción, a la órbita de la producción, y estas al salir de ahí llegan a otra órbita de circulación, solo que con la mercancía ya con el valor aumentado que se dio durante la producción para poder también generar en esa órbita de circulación dinero aumentado. Gracias, licenciada. Es correcto, así es. Capital dinero solo sirve para adquirir las mercancías, los insumos, materia prima y fuerza de trabajo. Por sí solos no van a hacer nada esos elementos productivos hasta que pasen a la órbita de la producción, o sea, este círculo rojo, pero empieza a producir, entonces se llama ciclo del capital productivo. Cuando empieza a producir, dice, inicia en la producción y termina en la producción, porque aquí terminó con esa mercancía que se incrementó de valor. Y al incrementarse de valor, aparece directamente como capital mercancía, como órbita de la circulación. 2 órbitas de circulación, una de producción, y aquí está cumpliendo entonces un ciclo y rotación del capital. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Me indican, por favor? Sí, licenciada. Sí, vamos bien, licenciada. Muy bien, excelente. Continuemos entonces. Durante el proceso de producción, el capital pues no se consume. Durante ese proceso de producción, el capital no se va a consumir todo a la vez, sino que va a empezar a tener reservas. Significa que el obrero terminó sus 8 pantalones del día y mañana nuevamente regresa y vuelve a iniciar el proceso. Pero el sistema capitalista no le va a decir, mire, ya terminó esos 8 pantalones, véngase la otra semana y seguimos trabajando. No, al día siguiente llega y encuentra otra vez los insumos necesarios para reanudar el proceso del capital productivo. Vuelve a producir, vuelve a trabajar, vuelve a ser explotado.
vuelve a crear una mercancía con más valor. ¿Por qué? Porque está listo el sistema capitalista con sus reservas. Ahí está la tela, ahí está la aguja, ahí está el hilo, ahí está la maquinaria. Si son zapatos, mire, ahí está la aguja, el hilo, la suela, el cuero, etcétera. Están listos, mantiene sus reservas, mantiene las materias primas, los combustibles, las materias auxiliares. Así que depende directamente de esas reservas. El capital mercancía se vende a diario. Todas las mercancías se empiezan a vender y se venden de forma diaria, por lo tanto, debe de mantener sus reservas el sistema capitalista. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Crear nuevos productos, crear nuevos procesos y debe de mantener directamente sus tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Capital dinero, capital productivo y capital mercancía. No se puede detener, no se puede interrumpir. Se mantiene con un equilibrio en esas tres formas. Así que el ciclo y circulación del capital es solo si atraviesa la fase del capital dinero, capital productivo y capital mercancía en sus órbitas, 2 de circulación, 1 de la producción. Solo así se puede decir que ya hay un ciclo y rotación del capital. Pero el capitalista no se queda en un ciclo, sino que vuelve a reanudar el proceso. Entonces vuelve a repetir el proceso, capital dinero, capital productivo, capital mercancía. Y nuevamente vuelve a reanudar el proceso, capital dinero, capital productivo y capital mercancía. Es una transformación. A esto se le conoce como ciclo de circulación del capital. El fin de la producción capitalista es crear plusvalía. Vamos a ver un poco más adelante cuando el sistema capitalista dice, no, es que hay que producir por producir porque hay que satisfacer necesidades sociales. Eso no es así. El sistema capitalista está enfocado directamente en que la producción va a ser una de las etapas importantes para crear ese valor incrementado, la plusvalía, pero no la reconoce. No reconoce que explota al obrero. Y no lo reconoce porque dice, hay un pago al obrero. Al obrero no se le explota porque el obrero tiene un salario. Y entonces el salario es pagado, dice, en su justo valor. ¿Ve hasta dónde llega el sistema capitalista? Solo para obtener, para crear plusvalía. Por eso el capitalista no se limita a un ciclo de rotación del capital. Vuelve nuevamente a producir, a comprar capital dinero, capital productivo y capital mercancía. Y vuelve a reanudar el proceso. Capital dinero, capital productivo, capital mercancía. No se limita a un ciclo del capital. Por el contrario, el sistema capitalista va a reanudar una y otra vez sin cesar para crear plusvalía. En cada ciclo crea plusvalía. Así que va a agilizar el proceso para tener más ciclos de rotación durante el año. Aquí la diferencia es el sistema capitalista, ¿en qué rama está? ¿En qué rama industrial se encuentra? Si es producir zapatos, sabemos que se puede hacer de forma diaria. Pero si es la producción o elaboración de construcción de casas, esas constructoras pues tienen tiempos, límites, y no puede estar en menos de 3 meses una vivienda. Entonces puede ser que el ciclo de rotación de esa empresa capitalista sea de 3 meses o cada 6 meses. De aquellas empresas que ensamblan automóviles, puede ser que se tarden 15 días en ensamblar un vehículo. Entonces, cada 15 días tengan un ciclo de rotación o más tiempo, tal vez un mes. En las empresas que se dedican
ejemplo, a las bebidas como los vinos, esto llega a ser un ciclo más extenso, más largo. Su ciclo de rotación puede ser anual, porque hay que cosechar, hay que ver los viñedos, hay que realizar el vino y luego dejarlo añejar. Y eso lleva tiempo, eso lleva años. Entonces depende directamente de la rama industrial a la cual se dedique el sistema capitalista para reanudar una y otra vez el ciclo de circulación de su capital. Esta siempre se va a encontrar en constante movimiento. Por eso asume una espiral infinita, que creo que también a eso se refería Luis cuando decía, mire, es que su ciclo no termina. Sí, porque es un espiral infinito. El ciclo de rotación termina e inicia otro, termina e inicia otro. Es en una forma constante, es en un movimiento que no se interrumpe. Por eso dice que tiene una forma de espiral infinita, porque posee el capital dinero como ciclo del capital dinero, dinero, mercancías y sus elementos productivos. Aquí existe el ciclo del capital dinero, pero no se queda ahí. Aparece entonces el ciclo del capital productivo, donde se producen esas mercancías. Y también se encuentra el ciclo del capital mercancía. Ese ciclo del capital mercancía le indica que tiene una mercancía que se materializó, que se le cristalizó el trabajo del obrero, por lo tanto, al venderla se vende como más dinero, pero no se queda ahí. Inicia nuevamente el proceso. Entonces inicia con el capital dinero. Tiene capital dinero, vuelve a invertir en fuerza de trabajo y medios de producción y vuelve a reanudar nuevamente el proceso. Capital mercancía, vende las mercancías y se revalorizan, incrementa de valor, se venden como más dinero. Y este dinero nuevamente continúa su ciclo. Dinero incrementado que puede adquirir mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción que sirven directamente para el capital productivo. Así que es un ciclo que asume una forma de espiral infinita, o sea, no termina. Capital dinero, capital productivo y capital mercancía. No se interrumpe. Debe hallarse en todo momento en sus tres formas. Capital dinero, capital productivo, capital mercancía. Ay, de aquel que con ciega locura el día del examen coloque lo contrario. Estoy diciendo que no se puede interrumpir y el capital debe hallarse siempre en sus tres formas. Capital, dinero. Capital, productivo. Y capital, mercancía. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Dudas, comentarios, por favor? ¿Me indican? No, le quedó claro, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Todo claro, licenciada. ¿Está claro? ¿Los demás cómo vamos? ¿También está claro? Sí, licenciada, está claro. Gracias, Luis. Licenciada, disculpe, yo tengo una pregunta. Diga. O sea que si es interrumpido es porque no se encuentran sus tres formas o no hay manera de interrumpirse el capital. Bien, se puede interrumpir, pero entonces deja de ser capital. ¿Y en qué se va a convertir? Solo en dinero. Más dinero, porque no va a existir explotación del obrero. ¿Sí? Si se compra materia prima, pero no hay obreros para trabajar, se queda en más dinero, pero no es capital. Porque el capital es la transformación a través de la creación de la plusvalía. Y eso únicamente lo puede hacer el obrero a través de la explotación, donde crea su propio valor y uno adicional. El tiempo de trabajo necesario es lo que requiere el obrero día con día para que al final del mes tenga su salario. Y eso pueden ser pues 2 horas diarias.
Pero ¿qué pasa con las otras 6 horas? Esas otras 6 horas le pertenecen al sistema capitalista y por eso se conoce directamente como el proceso de incrementar ese valor, porque pasa de una etapa a otra. Pero si no lo logra hacer, se queda interrumpido el ciclo de circulación del capital. Ya no sería capital, solo sería dinero porque ya no actúa la fuerza de trabajo como mercancía. Porque es la única que puede incrementar de valor esa mercancía y venderse como más valor, o sea, más dinero. ¿Lo aclaro? Sí, licenciada, muchas gracias, muy amable. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿O estamos bien? ¿No? Muy bien. El capital industrial aparece en 3 formas en su ciclo, ya lo vimos. Pero ¿cómo lo ve el sistema capitalista? Y quiero que me pongan mucha atención. El ciclo del capital dinero, miren, dinero, que al final de sus 3 fases quedó como más dinero, un valor acrecentado, por eso aparece este apóstrofe o otra inicial directamente que pueda establecerse, algunos le colocan una T porque es el incremento directamente de este dinero acrecentado. Dice, es el capital dinero, pero aparece en sus 3 formas. Este es un eslabón entre 2 fases de la circulación, dice, está el capital productivo en medio y está la primera fase de circulación y la segunda fase directamente de producción y la última fase de la circulación, como órbitas. El sistema capitalista dice, bueno, dinero que engendra dinero. Dinero que engendra dinero. Encubre la plusvalía. Y al encubrir la plusvalía, está diciendo que no existe explotación. Al no existir la explotación, dice, da la impresión que el dinero surge únicamente del proceso de la circulación, que la mercancía que está circulando se incrementó sola, porque hay dinero y se va a convertir esa mercancía en dinero incrementado. Marx dice, bueno, dinero que engendra dinero, así lo ve el sistema capitalista, es fácil decir, dice, bueno, tengo dinero, regreso más tarde y ya tengo más dinero. Así no funciona. Pero da la impresión, el sistema capitalista sí lo dice, dinero que engendra más dinero, porque da la impresión de que es en la circulación donde incrementó el valor. Pero no es ahí. Es en la producción porque el obrero fue explotado y al terminar esa mercancía quedó materializado su trabajo, su intensidad, su productividad en esa mercancía. Así que empieza a circular esa mercancía con más valor. El sistema capitalista lo encubre. Dice, la plusvalía está directamente oculta porque el sistema capitalista dice que el dinero engendra más dinero. Por eso dice que da la impresión que surgiera directamente en la circulación. El capital productivo es diferente. Dice, el capital productivo inicia en la producción y en la producción termina. ¿Por qué? Porque incrementó una mercancía con más valor y esa mercancía con más valor hizo que se incrementara con más dinero. Ese capital productivo inicia en la órbita de la producción y se encuentra en el ciclo del capital productivo. Allí inicia y allí termina. Pero ese es un eslabón nada más. Es el eslabón intermedio. Es el que está en el centro. Porque antes, el antecesor es en la circulación el capital dinero. Y su sucesor, el que está al final, es el capital mercancía. Solo es un eslabón. Solo es un intermedio. La producción capitalista dice que
lo ven los burgueses como producir por producir. ¿Será que así lo ve el sistema capitalista? Que dice, bueno, es producir por producir, porque hay que satisfacer necesidades sociales. Porque necesitan zapatos, entonces el capitalista tiene que producir zapatos. Porque necesita alimentos. Bueno, entonces el sistema capitalista va a producir alimentos. Producir por producir. El capitalista crea la forma falsa que la producción es el objetivo del capitalismo. Hay que producir, dice. Ese es el objetivo del sistema capitalista. Sí, pero hay un trasfondo y ese trasfondo es la fuerza de trabajo, que es explotada, que es maltratada, que no se le paga en su justo valor. Entonces la producción, dice, parece ser el objetivo del sistema capitalista, pero lo que está ocultando es la forma falsa de la producción, porque lo que busca es la plusvalía, crear plusvalía. La tercera etapa del ciclo y rotación del capital aparece el capital mercancía. Y en el capital mercancía se crea una apariencia de ese sistema capitalista. Porque dice, bueno, hay que satisfacer las necesidades sociales. ¿Cuáles son las necesidades sociales el día de hoy? Medicamentos, alimentos, vestuario, calzado. Entonces las empresas capitalistas se preparan, crean la apariencia falsa de que el fin capitalista es satisfacer las necesidades sociales. Pero aquí únicamente hay un trasfondo. Quiere convertir a la mercancía en dinero. Sí, pero no en dinero inicial, sino en más dinero. El sistema capitalista presume el consumo, dice, hay que satisfacer las necesidades sociales, o sea, el consumismo. Necesitan alimentos, pues hay que producir alimentos. Necesitan medicamentos, hay que producir medicamentos. No, no lo hace por eso. No, el capital mercancía lo hace porque quiere más dinero. Quiere el capital mercancía transformarse en más dinero. Revela su crecimiento. Revela su verdadero valor. Que el fin, el motivo propulsor es dinero. Más dinero, no el inicial. Por eso consiste, dice, en satisfacer necesidades sociales. Eso dice el sistema capitalista. La realidad es que busca más dinero. Que lo que busca es la revalorización del capital, el incremento del dinero. ¿Y cómo va a incrementar ese dinero? Solo lo puede hacer con la creación de la plusvalía. ¿Y quién es el único que puede crear plusvalía? El capital variable. O sea, la fuerza de trabajo, porque es la que crea su propio valor y crea un nuevo valor. Es el único. Las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria, esta no crea valor, ya tiene un valor dado, ya tiene un valor preexistente, ya no puede dar más valor del que ya posee. Pero el capital productivo promueve esa revalorización en la órbita de la producción, porque es en la única donde se puede crear plusvalía, no en el capital dinero, no en el capital mercancía, solo en el capital productivo. Por eso es que la mercancía se incrementa de valor, porque allí está la explotación, porque allí está el excedente, el maltrato directamente hacia la clase obrera, el bajo poder adquisitivo. ¿Vamos entendiendo cómo lo ve el sistema capitalista? Por Sí, favor. Sí, licenciada.
¿Sí? Muy bien. La rotación directamente del ciclo del capital existen como dos puntos de vista, porque Marx lo ve de una forma totalmente diferente, pero científica y aclara. El sistema capitalista lo ve de otra manera, cómo obtiene ese incremento y también lo justifica. Ojo con esto. Ahí en su cuaderno haga una división y repasemos un poquito. Marx determina que el capital variable únicamente puede ser. ¿Cuál sería la respuesta? El capital variable. ¿Cuál es? ¿Cómo está representado el capital variable? Por la ¿Quién fuerza lo de trabajo. representa? La fuerza de trabajo. ¿Alguien más? ¿Qué incluye el capital variable? ¿Qué es el capital variable? La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Muy bien. Es la fuerza de trabajo. ¿Y qué dice que es el capital constante? ¿Qué La incluye el inversión, capital? la inversión de la materia prima. Materia prima. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Medios de producción. Medios de producción, que es la materia prima. ¿Qué más? Herramientas, ¿sí? Herramientas. ¿Qué más? Maquinaria. Materias auxiliares. Materiales o materias auxiliares, materias primas. ¿Qué más? ¿Solamente eso? ¿No? La maquinaria. El capital constante Marx lo ve como materias primas, materias auxiliares, maquinaria o herramientas. Ahí está. Y dice, el capital variable es el único que puede crear su propio valor y uno nuevo, que es la fuerza de trabajo. El capital constante, materia prima, materias auxiliares y maquinaria. Las materias primas y materias auxiliares, dice, se consumen en su totalidad. El valor que estas traen se transfiere totalmente. No pueden crear ningún valor. No pueden crear más valor del que ya poseen. ¿Sí? ¿Y la maquinaria? ¿Qué hace entonces la maquinaria? Ah, bueno, entonces la maquinaria transfiere el valor, pero de una forma diferente. La materia prima transfiere parte de ese valor, porque no se termina cuando produce 5, 7 mercancías. Solo transfiere una parte de su valor, pero no se termina, no deja de ser, no deja de tener vida útil, porque probablemente la máquina produzca 1000 pantalones, así que con 10 solo transfiere una pequeña parte de ese valor, pero no pasa nada. Solo es una transferencia de valor. Unas se consumen en su totalidad, otras transfieren una parte de su valor. Nada más. Entonces, el sistema capitalista lo hace de otra forma. Y vamos a ver que el sistema capitalista dice hay capital fijo y capital circulante. Capital fijo y capital circulante. Bueno, el capital fijo lo va a ver de una forma diferente porque dice, no hay plusvalía. Aquí no se está explotando al obrero. Aquí no existe explotación porque al obrero se le paga su salario en su justo valor. No hay explotación. El capital realiza ciclos ininterrumpidos. Su fin es la plusvalía. El tiempo de rotación inicia directamente con el capital dinero y termina con el capital mercancía, que es retornar a las manos del sistema capitalista como más dinero.
Pero esto depende de las empresas capitalistas. No todas son iguales. Y ese ciclo y rotación depende de lo que produzca, depende de su rama industrial. No es lo mismo producir, elaborar un par de zapatos que ensamblar un vehículo. Tarda más tiempo, así que los ciclos pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, puede ser directamente por semestres. Esto depende de las empresas capitalistas. El capital dinero, capital productivo y capital mercancía, un ciclo. Puede ser diario, puede ser a la semana, puede ser cada 2 meses, puede ser trimestral, semestral, puede ser N cantidad de veces en el año. Esto depende de la rama industrial, esto depende de la capacidad productiva del sistema capitalista. De eso depende el ciclo y rotación. ¿De qué depende ese tiempo de rotación? De la composición orgánica que nos explica Marx, de la velocidad que influye para tener directamente esa composición del capital. Y hace unas semanas atrás veíamos un pequeño ejercicio de la composición orgánica del capital. Y veíamos entonces el capital variable y el capital constante. Y decíamos, mire, su capital o su composición es 5-1, 4-1, 11-1. Composición del capital, capital constante y capital variable. Esa es la composición del capital productivo. Pero así lo ve Marx. Sin embargo, el sistema capitalista no. Marx dice, existe capital variable porque es solo la fuerza de trabajo y capital constante porque aquí están las materias primas, materias auxiliares y maquinaria, aunque transfieran el valor de formas diferentes. O en su totalidad o una parte de esa transferencia de valor. Pero el sistema capitalista lo ve de otra forma. El sistema capitalista dice, existe un capital fijo y un capital circulante. El capital fijo dice, aquí están, ojo, anote, los locales, los edificios, la maquinaria, los instrumentos. Ahí está el capital fijo. Locales, edificios, instrumentos, maquinaria, herramienta. ¿Participa plenamente en la producción? Sí. ¿Transfiere una parte de su valor? Sí. ¿No de una vez? Sí. A medida que ésta se vaya desgastando. Ese es capital fijo. ¿Y el capital variable? Eso lo ve Marx, pero el sistema capitalista no, porque dice es capital circulante. El sistema capitalista dice, el capital circulante es cuyo valor se transfiere totalmente a la mercancía. Materia prima, materias auxiliares, sí, pero también incluye a la fuerza de trabajo. El capital circulante tiene entonces las materias primas, las materias auxiliares y también la adquisición de la fuerza de trabajo. Ahí está contenida. ¿Qué nos está indicando? Que está ocultando la plusvalía. Aquí es esta parte más importante, porque nos está indicando que el capital variable, que es la fuerza de trabajo, que es la que crea su equivalente, su propio valor y uno nuevo, lo deja el sistema capitalista en el capital circulante. Así como paga la tela, así como paga la aguja, así como paga los botones, también paga, dice, la fuerza de trabajo del obrero. Se consume en su totalidad, no le debo nada al obrero. ¿Y por qué? Porque está pagado en su justo valor. Se le dio un salario y el salario está pagado en su justo valor. Capital variable lo incluye en el capital circulante. Y en ese momento ocultó la plusvalía.
ocultó la realidad, ocultó la explotación, ocultó la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, la plusvalía extraordinaria. Oculta esa revalorización que solo el obrero se la puede dar en el capital productivo. Lo deja cerrado, dice. El capital circulante, entonces, es diferente. Dice. El capital circulante, aquí van las materias primas, aquí van los combustibles y la fuerza de trabajo. Aquí están. ¿Y lo demás? ¿Dónde quedó? Lo ocultó. Está diciendo que la fuerza de trabajo es igual que las materias primas y las materias iguales, se pagan exactamente igual. Pero resulta que no es igual. Que la fuerza de trabajo se desgasta, se maltrata y hasta fin de mes, fin de 15 días o de 30 días, le pagan un salario. Las otras mercancías no. Se compran y se adquieren inmediatamente. Es diferente. Pero así lo ve el sistema capitalista para ocultar la explotación del obrero. De esta forma lo hace, ocultando el capital variable en el capital circulante. Y deja entonces el fijo solo para edificios, maquinaria, herramientas y locales que transfieren una parte de ese valor. Pero en ningún momento dice que hay creación de un nuevo valor. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Por favor, me indican dudas, preguntas, comentarios. Vamos bien, Link. Los demás, ¿cómo vamos? Vamos bien, licenciada. ¿Vamos bien? Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo le entendí el capital circulante, lo entendí bien. Solo el capital fijo sí, no tanto, no entendí. Bueno, es que hay que verlo desde las dos posiciones, ¿sí? Veamos a Marx. Marx habla de dos capitales, capital variable y capital constante que hemos venido trabajando. El capital variable dice, solo puede ser la fuerza de trabajo. Y el capital constante dice, aquí incluye Marx las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria, las herramientas, combustible, etcétera. Entonces ahí define el capital variable, que es el creador de un nuevo valor, y el valor pretérito, el valor preexistente, el valor que otro obrero realizó y que únicamente lo transfiere en la nueva mercancía que está realizando. Porque está realizando un pantalón o está realizando una camisa o una gorra, etcétera. Entonces solo transfiere o una parte de ese valor o todo su valor. Así lo ve Marx, así lo explica. Pero los capitalistas no. El capitalista dice hay capital circulante y capital fijo. El capital circulante son directamente las materias primas, materias auxiliares, combustible y también incluye la fuerza de trabajo. Aquí en ningún momento dijo que había una creación de valor, que existía la plusvalía, que había explotación. Aquí no lo dice. Solo dice, ¿hay capital circulante? Sí, porque se compró ¿qué? La materia prima, las materias auxiliares y se le va a pagar la fuerza de trabajo del obrero. ¿Y qué pasa entonces con este capital? Que el capital circulante absorbe al capital variable que dice Marx y lo oculta. Entonces dice, no hay transferencia de valor, aquí no hay creación de valor, porque la fuerza de trabajo es pagada como cualquier otra mercancía. No existe ningún nuevo valor, no existe ninguna explotación del obrero, no existe. El capital fijo, el sistema capitalista dice, bueno, son
directamente parte de este proceso. Pero el capital fijo lo suscribe únicamente a los locales, a los edificios, a la maquinaria, nada más. Dice, estos transfieren una parte de su valor. Sí, no lo transfieren en su totalidad. Transfieren solo una parte de su valor. Y lo deja en el fijo. No sé si logro explicarme. A quien me hacía la pregunta, por favor. Sí, ya comprendí mejor. No, ¿lo dejo mejor o peor? No, sí entendí. Que el capital fijo en teoría solo son como las instalaciones, la maquinaria. Sí, y esa va a transferir solo una parte del valor, pero no se va a desgastar, no se va a terminar. Pero eliminó ahí a la fuerza de trabajo porque la deja en el circulante. Dice, es igual que la materia prima. O sea, el obrero es igual que la tela, el obrero es igual que la máquina. Se le paga y listo. Pero en ningún momento está creando un nuevo valor. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista no reconoce la división entre fuerza de trabajo y trabajo. Porque al obrero le paga el trabajo ejecutado, pero le desgasta su mercancía fuerza de trabajo. Entonces, en apariencia le compra la fuerza de trabajo, pero le paga el trabajo ejecutado. Por eso es que los contratos de trabajo le dicen en un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde. Las condiciones de trabajo se refiere al trabajo, pero en ningún momento le dicen, mire, el desgaste de su mercancía, fuerza de trabajo va a ser de tal horario a tal horario. Eso no sucede. Eso no existe. ¿Está mejor así? Sí, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, me indica, ¿alguien más? ¿No? Y solo nos está diciendo que hay una división del capital. Marx nos dice hay un capital constante y un capital variable. El variable es el que crea un nuevo valor porque es explotada la fuerza de trabajo. Por lo tanto, crea plusvalía. Y el constante transfiere el valor que éste tiene, el valor ya dado, el valor pretérito. Pero existe una creación del valor. Así que descubre la esencia de explotación capitalista cuando Marx separa el capital constante y el capital variable, porque el sistema capitalista lo oculta entre el circulante y el fijo. Lo ocultó. El sistema capitalista oculta, encubre la verdadera fuente del incremento de ese dinero, de esa mercancía incrementada que se va a convertir en más dinero. Encubre la plusvalía. Y por eso la economía burguesa solo reconoce la división entre el capital fijo y el circulante, pero no reconoce la división que hace Marx entre el capital variable y el capital constante. Porque no reconoce la plusvalía, porque el obrero se le paga un salario y es pagado en su justo valor. Así lo ve el sistema capitalista. Pero el obrero cuando está en el capital productivo sabe que se desgasta física, mentalmente, que hay intensidad, que hay productividad y que está desgastando lo único que posee. Su mercancía, fuerza de trabajo. Es lo único que tiene, es lo único que vende, pero el sistema capitalista se la desgasta y le paga el trabajo realizado. Eso no lo reconoce el sistema capitalista. Por eso es que lo oculta. ¿Vamos bien? Por favor, me indican cómo vamos. Sí, ¿Todo bien, licenciada, vamos licenciada? bien.
¿sí? Este es el gran proceso de Marx, la plusvalía, que encara al sistema capitalista y dice, existe una explotación al obrero. Y lo hace de forma científica. Por eso es que vemos el capitalismo y entramos, dice, al trasfondo, a las entrañas del sistema capitalista. Vamos conociendo directamente el sistema capitalista y cómo distorsiona una realidad a través del obrero, a través de rebajarle el valor de su fuerza de trabajo. Así es como aparece directamente en el sistema capitalista. Bueno, el próximo día de clases, que sería día jueves, vamos a continuar. Esperaría estar terminando directamente nuestra sexta unidad el próximo día de clases y poder la próxima semana ingresar a nuestra séptima unidad. Si vamos de esta forma, diría pues que vamos en un buen tiempo, que no nos ha afectado tanto pues estos 2 jueves que no pudimos tener clases por sus exámenes parciales del segundo parcial y que no podemos tener ninguna actividad con ustedes. Por favor, a repasar, les vuelvo a recordar que tenemos actividades que probablemente la fecha del examen parcial final tentativamente está para el 3 de noviembre, según el coordinador del curso de Economía Política, según la información que él trasladó. Así que estaríamos directamente en los exámenes finales la primera semana de noviembre. Aún no han ratificado la información, yo solo estoy adelantando parte de esta información que está dando el coordinador. También les pido que ingresen al Drive, ahí se encuentra examen final, una carpeta, y cuando le dé a clic ingresa a la unidad número 5, o sea, la quinta unidad, a la sexta unidad y a la séptima unidad. Nosotros vamos por la sexta unidad. Falta la presentación de esa sexta unidad. Cuando la termine, yo la cuelgo, la subo directamente al Drive. Ustedes ya tienen las lecturas correspondientes para el examen final. Ya se encuentra también el contenido del examen final dentro de este Drive. Así que tienen actividad, tienen trabajo para realizar. Por favor, háganlo. El día jueves, al finalizar, pues también hay una actividad que deben de realizar. Esta ya no tiene ponderación, por favor. De aquí en adelante las actividades corren por cuenta de ustedes como repaso, como trabajo de preparación para su examen final. ¿Qué esperaría? Pues que lo fueran realizando, que fueran leyendo, que fueran estudiando. Me alegra cuando me hacen preguntas, pues también de su texto, porque sé que están preguntando, porque ya están avanzando, están leyendo. Eso es muy importante para entender el curso. A los demás, por favor, una buena tarde, cuídense muchísimo. Les recuerdo que seguimos viviendo en pandemia, así que sigamos con nuestras medidas preventivas y resguardándonos directamente del virus, siendo valientes aquellos pues que en algún momento nos puede tocar directamente encontrarnos con el virus. Esperemos que no, pero si pasa esto, pues a ser valientes, y espero también que ya tengan su vacuna, que ya estén inoculados para que pues sea leve esta enfermedad, esperamos, en este proceso, pero a seguirnos cuidando, ¿sí? Así que yo les deseo una buena tarde, muchas gracias Lick, y nos vemos el día jueves para continuar con nuestra actividad. Buenas tardes, gracias Dubia, Pedro, Velvet.